A continuación, AR 21. Este programa es apto para toda la familia. Hey, ¿qué tal amigos de AR 21 TV? Mi nombre es Alejandro Arias y estoy muy feliz de tener la oportunidad de compartir un viernes más, un viernes cultural al lado de nuestra presentadora Valeria Álvarez y un invitado muy especial, Simón, politólogo de la Universidad de AFIT. Bienvenido a AR 21, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Alejo y Vale, gracias por la invitación. Espero pues que podamos tener una conversación muy grata y acogedora. Claro que sí. Por aquí estoy muy contenta porque Simón es amigo mío de la infancia. Nos conocemos desde que tenemos como 12 años más o menos. Familia acá todos ya. Entonces nada, muy contenta de estar aquí. Yo lo admiro demasiado. Él es como una rata de biblioteca. Lee demasiado. La biblioteca, a mí explíqueme, ¿no? Por rato tampoco pues. Le devora libros. Como esas mentes así incansables, imparables, maravillosas. Sí, él es muy brillante y bueno, Simón Pérez, bienvenido aquí a nuestro set de AR 21 TV. Él tiene grandes proyectos con literatura, pero también nos gustaría que hables como de tu vida y ya finalmente del proyecto que tienes. Bueno, claro, no. Pues inicialmente les cuento que, como dije al principio, soy politólogo. Estudié en el Jorge Robledo con Vale, pues tuve la fortuna de estudiar con ella y digamos que fui representante estudiantil allá en la Universidad de AFIT en la medida pues en que los estudiantes me permitieron pues a través de la elección pues por medio del voto. Y entonces, digamos pues que me gradué como politólogo y actualmente estoy estudiando la maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad pues de AFIT también. Y actualmente les quiero contar pues acerca de un proyecto que es un proyecto cultural, digamos que pretende redistribuir el conocimiento en la ciudad para que los jóvenes de bajos recursos pues puedan acceder a los libros. Digamos que como yo tuve la fortuna de leer tanto y tuve la fortuna de poder tener libros en mi casa, quiero, pues, y con un conjunto de amigos, que otros jóvenes de la ciudad también lo puedan hacer. Esa cultura que hace falta acá en Medellín, ¿no, Vale? Claro. Muchas personas, digamos, de cierta manera tienen la tendencia a ver televisión, películas y ver series que tienen más acción que su propia vida. Y no se han dado cuenta que un libro, ¿cierto?, pueden experimentar aventuras que, wow, poder elaborar la imaginación, aprender y experimentar un montón de cosas que, como nos decía ahorita nuestro compañero, son importantes para la vida. Yo quisiera hacerte una pregunta, Simón. Sí, señor. Siempre me llama la atención, por ejemplo, acá en nuestro país, tanta controversia en el mundo político. ¿Vos qué perspectiva tenés, qué opinión tenés ahora con el nuevo presidente, por ejemplo? No, yo creo que, no, indudablemente es una buena pregunta. El gran reto que tiene el presidente actual es que no podemos dejar que el país se nos vaya en la polarización entre dos extremos. Yo creo que es importante reconstruir los tejidos sociales y en la medida en que reconstruyamos los tejidos sociales, pues se pueda construir verdaderamente la paz. O es que la paz va mucho más allá, por ejemplo, de un acuerdo firmado pues en una foto eventualmente, sino que tiene que ir a donde están las comunidades, en los barrios, bajarlo al territorio, y en el territorio todavía hay mucho conflicto y violencia entre las personas. Y yo creo que aquí el reto está precisamente en eso, y es poder nosotros pues reflejar esa paz y reconstruir el tejido social. Y yo creo que el presidente va a tener ese gran reto. Bueno, y hablando de presidentes, Pues pucha. pues yo siempre he dicho que Simón va a ser el presidente de nuestro país en El unos próximo. añitos. No, toda la vida desde No, chiquita falta, yo falta. siempre lo he visto Sí, como sí, mi presidente. ¿sí, en serio? Sí, porque él siempre ha dicho que va a ser el presidente y yo le creo. Te ves en esa Todo lo posición, que- esa responsabilidad. Falta, no, a mí me gusta mucho Alejo. Yo creo que es un reto que nosotros tenemos, pues tenemos que apostarle a ello. Yo considero que los ciudadanos no se pueden volver apáticos a la política, pues diciendo como mi mamá muchas veces me dice, no, es que si usted mete a la política se va a volver corrupto, definitivamente ahí no va a haber manera pues de que usted pueda hacer las cosas bien. Pues yo creo que es un acto de complicidad. Decir, no, pues entonces que los corruptos sigan en política y que nosotros pues no nos interesamos por ello, no. Hay que ver precisamente Hay que los participar. ciudadanos que somos honestos, que nos consideramos con principios y ética, tenemos que participar en política y yo creo que ese es el gran reto que tenemos nosotros y por eso pues desde chiquito pues que fui personero en el colegio pues ¿Te gusta? que Vale votó por mí pues y me hizo campaña ya en el Oh. colegio. Sí, sí votaste por la verdad, A ¿ya? ver, diga, confiese pues. No, Simón sabe.
Simón sabe, fui yo la que le decía de una, láncese que yo voto y yo hago que todos voten. Entonces sí, eso fue una campaña muy difícil, precisamente por el tema de los libros, porque usualmente el tema del personero, en el colegio, pues, ¿qué esperan de un personero? Pues, que haga las fiestas, que proponga eventualmente una piscina. Y los eventos chéveres. Sí, eso, o que lleve una emisora, pues, a poner a todo el mundo Claro, a bailar claro. allá. Y como yo en el colegio siempre me había caracterizado pues, por liderazgo, sobre todo en torno a los libros, entonces empezó el rumor y la campaña negativa que en todas las campañas existen, que es que yo quería hacer las fiestas de filosofía, que ya no iba a ser pues las fiestas, sino que iba a ser el tema de Platón, que entonces todos los niños pues asustadísimos, pues porque en este cuento de la política, desde esos pequeños escenarios, se ve ese asunto de meter el miedo, las emociones, pero no, yo creo que con Vale pues y con toda su ayuda y demás pudimos sacar adelante esa campaña y no, pues la presidencia es un sueño todavía lejano, pero para eso estamos estudiando y en estos proyectos, ojalá para transformar desde la cultura, que es lo más importante. Claro que sí. Y ahora estamos enfocados especialmente en este proyecto que se llama Medellín, Un libro por leer, sí. un libro por leer. Este proyecto, ¿hace cuánto tiempo empezó, Monchi? ¿Y cómo hiciste para tener este proyecto tan bonito? Bueno, vale, inicialmente empezó porque hicimos un mapa, pues como un ejercicio más o menos académico y nos dimos cuenta que la mayoría de las librerías de la ciudad están ubicadas en estratos 5 y 6 y que encontrar una librería en estrato 1, 2 y 3 Difícil. es una odisea, ¿cierto? Eso, pues búsquela y es muy difícil encontrar. Donde debería de ser al revés, porque en los estratos, digamos, 1 y 2, las librerías podrían ayudar mucho en la violencia. Por supuesto. A reducir la violencia, que los niños se culturicen más. Claro, una cultura diferente a lo que normalmente se Sí. ve en las calles, de seguir Por al supuesto, bandido, al del más poder. Importante. Es que por desafortunadamente yo creo que acá, Simón, en Colombia, no solamente en Medellín, sino en general, no tenemos la cultura de la lectura. Es más, yo soy de los que pienso que a mí no me enseñaron a leer bien, porque a mí cuando era niño en el colegio me enseñaron, por ejemplo, a pausarme en las comas y en los puntos, y ahora, por ejemplo, con la actuación de Más que Vale me entiende que uno sabe que uno tiene que leer seguido, sino que las comas y los puntos son flexiones de aire, respiraciones, no stops pues totales. Entonces, partiendo de ahí, nosotros tenemos una cultura muy mal infundada desde chiquitos. Precisamente pues que acá en Colombia, pienso yo que somos unos países tan subdesarrollados, porque en España, en Francia, en Italia, hay gente que tiene la cultura de la lectura, pues obviamente eso no pasa. Entonces, por ejemplo, yo no tengo hijos. ¿Vos tenés hijos? No, todavía no. Yo tengo una pregunta más personal. ¿Vos cuántos años tenés? Tengo 24 años, próximo a cumplir los este 25. O todavía no tengo hijos, esperemos que próximamente. Entonces, Está se joven puede para haber hecho soñar. tantas Tenemos cosas. que- No vale, y próximamente. se puede soñar con ser presidente, ¿por qué Por no? supuesto. Claro, por supuesto. claro que Estás sí. totalmente a tiempo. Por supuesto. Bueno, y entonces el proyecto se basa en los estratos 1 y 2 en las donaciones, pero entonces ¿cómo hacemos uno para donar o cómo es en sí el proyecto? Bueno, vale, entonces pues para acabar pues con lo que está diciendo y complementar con esa última pregunta, entonces hicimos ese ejercicio académico, nos dimos cuenta de que los estratos 1, 2 y 3 casi no tenían librerías o no tenían, pues en muchos casos. Entonces nos dimos cuenta que no es porque la gente no lea o no es porque solamente lean los de estratos 5 y 6, no, la gente de estrato 1, 2 y 3 sí lee, sino que los libros son muy costosos y eventualmente no tienen cómo adquirirlos. Entonces en el mercado hay oferta si hay demanda y la demanda sí los puedo pagar. Entonces el problema con los libros es que no se puede pagar, en muchos casos por los precios. Entonces un conjunto de amigos pues, en los que creemos que la lectura puede transformar la sociedad, construir un nuevo futuro, empezamos a hacer recolecciones y ahí sí vengo a la parte que me dice Vale, en universidades privadas y públicas, tanto en la Universidad de Antioquia, en EAFIT, en librerías como Palinuro, donde hicimos toda una campaña de recolección de libros, recibimos aproximadamente 2.000 libros en muy poco tiempo. Wow. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, llegaron, hicieron una pantalla, ¿cómo fue eso para llamar la atención de las personas y se sintieran incentivados a donar el libro? Las No, redes sociales. Sí, en redes sociales muy fuertes, ¿cierto? Sí. Pues videos, Icar y afiches y demás. Pero muy importante, y yo creo pues que eso es clave, nos fuimos con líderes de opinión que se muevan en el sector cultural para que salieran pues al mundo pues a contarle que había que redistribuir. Ahí nos ayudó mucho uno de los mejores libreros de Medellín, que Luis Alberto Arango. La Universidad de AFIT también nos ayudó mucho con donaciones. Eso acá no. Luis Alberto Arango puede ser, es es el mejor librero, pues en mi criterio, que hay en Medellín, con pasión por los libros. Entonces, todo eso nos ayudaron mucho y eso se difundió de una manera impresionante.
Entonces nos contactaron empresas, nos contactaron editoriales, cada uno haciendo sus donaciones. Entonces esa fue una primera fase de recolección que estaba enfocado al barrio La Sierra, que es en la Comuna 8. Un barrio muy estigmatizado pues, por la sociedad de Medellín, por un documental que hubo en el 2001, 2002, en la época fuerte de la violencia, y que la gente se quedó con el imaginario de que La Sierra era un barrio muy peligroso, ¿cierto? Entonces que allá... No, y también no solamente el documental, sino películas de Víctor Sí. Gaviria y eso de La Sierra, que obviamente... Entonces que se quedaron pues con el concepto de que era muy peligroso, y bueno, nosotros dijimos, no, La Sierra tiene otra cara hoy, y tiene proyectos muy importantes en torno a la lectura. Increíblemente, hoy La Sierra es una cosa totalmente distinta a lo que muestra ese documental. Entonces dijimos, arranquemos por La Sierra también para cambiar esa mentalidad del ciudadano de Medellín, pues que cree que es que allá no sube nadie. Y subimos a La Sierra, hablamos con los colectivos y pudimos hacer esa campaña de recolección en las universidades y las librerías, y ya llevamos muchos ejemplares a La Sierra, reunimos varios grupos, grupos de la tercera edad, jóvenes, los reunimos en jornadas distintas, les llevamos los libros y les hablamos de literatura. Pero muy, muy bonito también porque nosotros recomendábamos libros, pero ellos también a nosotros. Entonces fue un ejercicio muy bonito. Entonces ya acabamos la primera etapa, que fue La Sierra. La etapa 2 es Altavista. Entonces vamos para Altavista en los próximos meses. Entonces vamos a hacer una recolección en los mismos puntos en los que les conté, a partir de agosto, pues todo agosto. Y ahí vamos ya, cuando recolectemos una buena cantidad de libros, a hacer las jornadas de redistribución en La Sierra, en Altavista. Sí, bueno, tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo duró más o menos ese proceso de recolección de libros, de llegar allá a La Sierra, de cambiar ese paradigma que tenían las personas de ese lugar? Más o menos. O sea, digamos que la recolección fue 15 días y no dimos abasto. 15 días. O sea, y no dimos abasto porque nosotros creímos que, bueno, inicialmente nosotros decíamos, nos van a llegar 200 libros. Bueno, nosotros dijimos, con 200, Sí, es que con uno no 200 se libros imagina nos movemos, tantos. ¿cierto? 200 libros, con eso nos da. Pero resulta que a medida que todo esto se regó con todos estos líderes culturales y referentes, lo que pasó fue que definitivamente no nos dio abasto. Llegó un momento en el lugar, la bodeguita que teníamos para recibir los libros, ya no cabía un solo libro más. Entonces nos tocó pararla y empezar a hacer la jornada de distribución, porque ya no, de verdad no podíamos recibir más. Nos llamaban empresas, nos llamaban editoriales, queremos contribuir al proyecto, y lo paramos temporalmente mientras los distribuíamos en La Sierra. Ya desocupamos todos esos libros y viene la etapa 2, que es Altavista, que también es una zona muy estigmatizada. Uno la escucha todo el tiempo, las noticias, es en torno a balaceras, en torno... Yo no tengo claro ni siquiera en qué sector puntualmente está Altavista. ¿Eso queda entre qué barrio y qué barrio? Eso es del centro para arriba. Lo que pasa es que usualmente con Altavista hay una gran confusión, porque Altavista queda arribita de Belén, ¿cierto? Como por muy cerca de la Universidad de Medellín, pero entonces digamos que Altavista tiene dos, pues hay dos lugares que se llaman Altavista, dos zonas de Medellín. Una que es en Belén, en la comuna Belén, que es Belén Altavista, que entonces es la parte alta de Belén, y otra que es un corregimiento de Medellín, que es el corregimiento Altavista. Entonces digamos que la gente los confunde mucho. Bueno, Belén el barrio, Altavista el barrio de Belén, o Altavista el que es un corregimiento, pero nosotros nos referimos al corregimiento, que es particularmente en una de las zonas más estigmatizadas, porque allá en ese corregimiento se han dado pues muchos conflictos en los últimos meses, pero en Altavista también hay otra cara, ¿cierto? No solo la cara que muestran los combos en noticias, también está la cara de los jóvenes que, como nosotros, que crean este tipo de proyectos. Claro que sí. Y bueno, entonces, ¿cuál es el público objetivo que ustedes tienen? ¿Niños o también adultos? ¿Y cómo son los libros? ¿O hay de todo tipo de libros? Nosotros tenemos pues como un énfasis especial en literatura, ¿cierto? Y libros originales. Nosotros no pues apoyamos la piratería, ni nos gusta pues que nos lleguen libros pues que sean fotocopiados, ni mucho menos, porque la idea de apoyar una industria creativa es que las editoriales tengan fuerza, las pequeñas editoriales. Entonces, pues, no, entonces esa es la primera condición, que no sean libros fotocopiados o ningún tipo de réplica ni nada, que sean libros nuevos, en buen estado, y ojalá de literatura, ¿cierto? Alejo, ya no puedes ayudar con la donación. ¿Por qué? Solo piratería. Solo piratería. Ay, Mentira. No. Qué mal concepto es la cara de el hombre, ¿qué va a pensar? No, mentiras. Pero bueno, acá Sabe ya que nos están acá diciendo, charlando. vale, que es hora de voltear la arepita, así que los invito a que con la manito salimos una Bueno. Voltea la repita. Ay, no. Voltear la arepita lo significa siguiente. que vamos a ir a comerciales y no se vayan a mover porque obviamente esta entrevista sigue a flote, más sorpresas. Mochito hace así Ay, y no vamos sabe. a voltear la arepita Está así, tal, y no se vayan a mover, ya venimos.
Estás viendo AR21. Ya regresamos. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad, gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia. Un mensaje de EPM, Alcaldía de Medellín, Sociedad Hidroeléctrica Ituango, Idea y Gobernación de Antioquia. Continuamos con AR21. Bueno, y seguimos aquí. El día de hoy estamos con Simón Pérez. Él es un escritor, él es de AFIT, de Jorge Robledo, es amigo mío de la infancia. Él tiene un gran proyecto en estos momentos que se trata de llevar libros a los estratos 1, 2 y 3. Con el fin de ayudar a estas personas e impulsarlas en el arte, en la literatura. Y ustedes saben que este set es más que todo de arte, entonces obviamente muy contentos de estar aquí con él, sentados en el sofá de la suerte. Así lo llamamos. Mala suerte. Y ya, bueno, continuemos con Simón. Bueno, Simón, yo también tengo una pregunta aquí que hacerte para ti. ¿Qué opinas sobre este proyecto? ¿En qué puede ayudar en la violencia? En estos estratos que obviamente necesitan mucho apoyo con literatura y con todo esto. No, muy bien, vale. Yo creo que Medellín es una ciudad que evidentemente no ha podido salir de un conflicto urbano, ¿cierto? Lo que ha vivido es un reciclaje de conflictos. Primero, pues la época de Pablo Escobar, entonces viene la época de las autodefensas, el bloque Metro, el cacique Notibara, y luego entonces con los autodefensas, estos urabeños, como le quieran llamar, Clan del Golfo, tiene como 20 nombres ya. Digamos que entonces ha sido un reciclaje de conflictos. Y es un reciclaje de conflictos que precisamente se han dado porque se desmoviliza un grupo, pero no se reconstruye el tejido social, entonces sale otro nuevo grupo. Y así sucesivamente las causas estructurales del conflicto van generando nuevos y nuevos grupos. Yo creo que la literatura ayuda precisamente a reconstruir ese tejido social, que yo creo que es el papel poderoso que tiene la literatura para dejar de lado la vida de la venganza, la vida de la violencia y entrar al mundo de las letras que dentro de todo nos permite convivir. Yo pues menciono una anécdota que me parece importante. Por ejemplo, lo que hace Héctor Adolfo Asciolins.
es un escritor pues sumamente reconocido, que escribió, a él le mataron el padre cuando estaba muy joven, tenía 20 y pico, y él en lugar de formar una guerrilla pues, o montar un grupo subversivo para matar los que le asesinaron al padre, Sí. lo que hizo fue, a través de la literatura, de la narración, de los libros, liberar en cierto sentido ese dolor y hacer su venganza por medio de la cultura, dejando la memoria de su padre siempre en un libro, que hoy en día se lee en todo el mundo. Entonces digamos que la literatura tiene ese tipo de poderes, más Claro. allá... No, y Permite tiene muchos trascender, más poderes. trascender. Por ejemplo, pues en estos momentos en mi casa estamos viviendo un duelo muy, muy fuerte. Pues muchas personas saben que mi hermano falleció y mi mamá hace eso. Pues con leyendo y leyendo y leyendo libros y libros y libros. Eso es lo único que la ha dejado como más tranquila. Ella está muy mal hasta que lee y ya está Era tranquila. como de paz. Sí, se llena de paz. Eso es muy cierto, y no solo leer, escribir también. El papel que tiene la escritura, y por eso cuando vamos a estos barrios no solo hablamos de leer, sino también de escribir. Y queremos Es un hacer complemento, ¿no? Pienso sí, yo. queremos hacer talleres de literatura para que ellos escriban. Aquí en Medellín hay una periodista muy famosa que se llama Patricia Nieto, que hace talleres de escritores con víctimas y los pone a que revivan su dolor, a que cuenten sus historias a través de escritos, textos cortos o de manera oral si no saben escribir, que ocurre mucho en Colombia. Y a la medida que ellos hacen eso, lloran, sufren, pero con el tiempo es una liberación. Claro. Y no claro. solo liberación, sino que se convierten en los escritos más interesantes. Sí, por porque supuesto. obviamente a uno le gusta leer esas cosas que son reales. No, y que alguien sí muchas la vivió. veces, exacto, al ser tan reales, uno tiende a identificarse con la historia. Sí. Uno la hace personal por uno Alguien mismo. se va a o identificar, alguien de su en algún familia. momento se va a identificar. Sí, por ejemplo, yo he tenido mucho ese debate pues con muchos compañeros que dicen, hombre, pero ¿para qué va alguien que está sufriendo a decirle que escriba sobre eso? A que recuerde las historias, a que diga, veas que yo lo conocí en tal fecha, yo hice tal cosa y este momento lo vi con él, ¿para qué hacerlo? Si eso, pues si va a llorar. Y yo creo que precisamente hacer eso es un ejercicio de curar heridas, ¿cierto? De desahogo. De sanar heridas, porque claro, uno puede decir, no, yo tengo una herida y la dejo ahí, pues y yo no la toco para que no me duela. Eso es una forma de pensarlo. Otra forma de pensarlo es, tengo una herida, pero hay que sanarla. Y la literatura viene a ser como el isodine, ¿cierto? Es como un medio. Eso, como echarle, que inicialmente va a doler, pero te va a ayudar a que verdaderamente sane. Y no a que por no tocarle y dejarla ahí abierta sin pensar en nada, se nos vaya a volver un problema mucho peor en nuestra Mucho personalidad, peor. en nuestra vida. Y la literatura, los libros y sobre todo la escritura como tal es fundamental para eso. Y es muy bonito eso de que la venganza sea a través de la Claro, escritura. claro. Porque es inocente, pero a la vez es muy... Es inofensiva, pero eficiente. Eso, Por inofensiva, exacto, esa es la palabra. Por supuesto, porque No, muy y además bonito. crea verdades. Claro. Por ejemplo, cuando uno le pasa un asunto, una gran injusticia en la vida, un grupo armado le mató a un familiar. La vida es injusta, Le en sí, general. injustas pasan, ¿cierto? Le mató a un familiar y resulta que ese familiar que le mataron, bueno, muy triste, lo lloramos mucho, pero uno podría entonces crear otra banda paramilitar para enfrentarse con los que lo mataron y así perpetuar la violencia. Pero yo creo que se hace más justicia, por ejemplo, a través de la literatura, dejando claro la verdad siempre, Y ayudando a otras personas que pueden ser posibles víctimas. por supuesto. Los ayudan y los que leen ya saben cómo es Por la supuesto. cosa. Es un tema de memoria. Simón, que sí. entonces a ti te gusta también escribir. Mucho, o sea, pues a mí desde muy chiquito me gusta escribir. Primero pues empecé escribiendo pues en blogs y se lo leía a mi papá y todo el asunto, pero todo eso se perdió. Cuando tenía como 15 años retomé el tema de la escritura, escribí una novela que a mí me da mucha vergüenza pues todavía hablar de ella pues y mostrarla. Uy, sí, ¿por qué? Porque yo la escribí y mi papá pues yo se la mostré y al papá pues que no le va a gustar un texto escrito pues por el hijo a los 16 años pues Me parece maravilloso. sí, no, le pareció pues que es un premio Nobel, pues no, mentira, no, él siempre es muy crítico pues, pero me dijo, no, yo le pago la A tu papá publicación. también le gusta el Le gusta cuento. mucho escribir y leer. Y no, listo, yo le pago la publicación.
le vamos a sacar, no sé, unos 100 ejemplares y lo... ¿Cómo se llama? y lo imprimimos. Entonces el libro se llama Los Renegados. Entonces mi papá sacó esa edición y la regamos pues, a los amigos, familiares, se la entregamos. Y bueno, yo hasta ahí pues muy orgulloso, 16 años, el primer libro, pues Claro, y regando, y fui se lo llevé al rector del colegio y todo muy contento. Al año entrante el rector del colegio me dijo, no, el colegio se lo publica. Y ya en una edición, el Jorge Robledo, una edición ya más amplia, un tiraje más amplio. Y bueno, yo, no, rector, listo, pues muy contento, pues como agradecimiento por haber sido personero y todo. No, Y yo, nada listo, lo sacamos y lo regamos. Y yo empecé pues a decir, lo regalé a todos los amigos, mejor dicho, yo contento repartiendo. Pero después el problema es que me dio por recogerlos, ¿cierto? Porque uno definitivamente no sabe escribir, ¿cierto? Ese es el gran problema. Es que la experiencia es del maestro, Sí. pero un niño de esa edad, pues, para que haga un libro, antes es difícil. mucho. Y es difícil que sea un libro bien logrado. Entonces, cuando ya llegué a los 20, 21 y había leído más, yo empecé a releer ese libro y yo dije, no, pero yo como regalé esto firmado por mí. Y a gente muy conocida empecé, venga, pásenme ese libro que yo después le doy otro cuando de verdad crea que es el libro que merece ser publicado. Y eso es un asunto muy malo porque desde ahí no volví a publicar. Pues publicando en periódicos, yo pues estuve en el periódico de AFID como director y como editor varios años, y ahí sí publicaba mucho desde el periodismo, o sea, columnas de opinión, igual en El Colombiano. Pero es que sabes que, Moncho, aquí hablando de eso, muchos artistas, pues especialmente escritores, escriben mucho, pero no publican de una. Por ejemplo, Kafka se empezó a hacer famoso fue cuando pues se murió, porque un amigo de él lo publicó todas sus obras y otras las quemaron, porque en esa época había mucha violencia. Pero no publican de una, eso siempre esperan los años y lo leen y lo releen y que otras personas miren y hagan su edición. Y obviamente no dejarse tampoco manipular de muchas personas porque terminan cambiando el libro. Entonces, pero sí, recomendación, no publicar de una, sino como que de a poquitos. Sí. Sí. Pues como no tampoco en la acelere de figurar y Sí. que... Sin prisa, pero sin pues pausa. como el ego puede que yo saqué un libro, no. Es sacar un libro bueno, depurado. Por ejemplo, hay autores que han sacado en su vida, sí mucho, 2 libros. 2 libros. Y eso les ha bastado para perdurar en la historia. Bueno, antes de despedirnos, ¿te gusta la poesía? Me gusta, sí, señor. Sí, te ves también escribiendo poesía, tenés esa pasión, He ese intentado, amor. pero no me ha ido muy bien. ¿No te ha ido bien? No. ¿Por qué decís eso? Porque pues, de poesía soy más que todo lector. Y eso sí, la poesía no la ha mostrado a nadie. A nadie. Ni a mi papá. Pues, Estúas bajo la el primer manga. lector. Sí, eso no... Porque nunca me he sentido como cómodo. Entonces la leo mucho y hay muchos poetas pues que me gustan. A Ok. mí me gusta mucho la poesía. ¿A qué mujer no? Sí. Moncho, No. Moncho, ese es Moncho. el apodo del, Sí, no, normalmente a los Simón, yo también tengo amigos de Simón. que del digo Moncho. colegio. ¿Qué te parece si nos regalas tus redes sociales para que la gente te siga, te apoye? Sí, Me busquen. Proyecto, y finalices también invitando a las personas a participar en este proyecto. Bueno, primero muchas gracias por el espacio, muy valioso, A vos. un honor pues para mí. Y bueno, las redes sociales me pueden encontrar como Simón Pérez en Facebook, ahí publico constantemente los videos, igual como Simón Pérez 05 en Twitter, y también en Instagram como Simón Pérez Lo me pueden encontrar, y ahí digamos pues publicamos las convocatorias de los libros, la idea es que se animen a donar, todos tenemos en la casa libros que ya hemos leído y no vamos a volver a leer. Ese libro que usted tiene en la casa que ya leyó o que nunca va a leer puede transformar la vida de alguien. Increíblemente, un libro que está ahí en tu casa puede transformar la vida de un joven, que ese libro puede ser para él una esperanza. Entonces, esa es la invitación que yo quería traerles aquí al programa y muchas gracias de nuevo por invitarme. No, a vos. Muchas gracias a Valeria, que fue la persona que fue el medio para poderte tener acá. A David, a Valeria, a los camarógrafos, a CNC, a Dios, a la vida. Este fin de semana que empieza la Feria de Flores, que empieza hoy, Y a muchachos. todos nuestros televidentes también les queremos decir que participen de esta feria, es muy bonita, participen en todos los proyectos culturales desde la 1 de la tarde en el y Parque de hagamos los parte Deseos y de esto disfrutemos de juntos de Medellín nuestro tan gran bonito. concierto Y muchas Gospel Park, gracias por estar junto a con las bandas nosotros. David Juan, Revival, un Imparables, saludito, Daniel el día de hoy Gómez no pudo estar con nosotros, Kelly, pero Kelly, dentro de 8 Kelly. días va a estar, y Kelly Gómez, por allá le mandamos un besito, que Llamamos está Kelly. en Orlando, Florida, atendiendo nuestro proyecto AR 21. Y ya, los queremos mucho. Chao. Nos vemos en 8 días. Chao.